Esta niña, que muchos conocéis como la princesa de la sonrisa, es una hija de las cuencas mineras y tiene serios problemas médicos bastante agravados por la situación que estamos viviendo todos. Gracias por mostrar y seguir mostrando el coraje y la entereza. Gracias por seguir luchando por el futuro. Gracias por mostrarnos el camino de la perseverancia. La familia de Samira se merece un más que reconocido aplauso. Por eso, por ella y por su familia, y por todas las familias que lo pasan mal, vamos a presentar a otro hijo de las cuencas mineras, en este caso también del mundo, Imanol Núñez. Están nuestros destinos en nuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos mineros, siguen vuestro camino, los compañeros. Con la moda que han sacado de las huelgas en las minas, todos los explotadores se van a ver en la ruina, se van a ver en la ruina. Últimamente se están viendo las cosas más claramente. Una cosa les deseo a los dueños de las minas: que el dinero que nos roban se les vaya medicinas, se les vayan medicinas. Son divertidas, tomadas poco a poco, sus familias. Hay algunos sacerdotes francamente progresistas, apoyan las peticiones de los mineros huelguistas, de los mineros huelguistas. Unas duras, hoy están a las duras, a las maduras. Santa María, haz que llegue la huelga en Andalucía. Oh Virgen pura, haz que cuaje la huelga en Extremadura. Santa patrona, haz que siga la huelga en Barcelona. La policía, si oyera estas canciones, se enfadaría.
Bueno, gente, esperamos que os guste. Esto es Bella Ciao. La lucha minera a veces sirvió para iluminar España, pues sin las cosas que ellos consiguieron no estaríamos con los pocos derechos que tenemos, los pocos que nos quedan. En el 62, y jugándose la vida, perdiendo mucho, los mineros vuelven a protagonizar la rebeldía contra una dictadura salvaje. Muchas veces en silencio, con la furia contenida, organizados en espíritu de compañerismo y mirando por el futuro a pesar de las deportaciones posteriores, de la cárcel, de las palizas, consiguieron ganar en dignidad a los ojos de los trabajadores de todo el planeta. Nuestros derechos están ahí por ellos. Uno de los derechos que aún quedan es poder disfrutar con el arte de los jóvenes que intentan dar expresión a lo que sienten dentro. Desde la cuenca minera para el mundo, dándonos cada día un claro ejemplo de qué es arte. Peter Vítor. Buenas tardes. Este poema podría falar de una pistola que aperrillara al señor Soria, pero no. En realidad fala de una pistola que lo pudiera convertir en una buena persona, algo mucho más difícil. Quiero una pistola. Quiero una pistola cargada con balas de nieve y a furacar de un tiro al moto, disparar sheriff al ayudante, claro que sí. Quiero una pistola para demostrarte que Samuel Cole non fizo iguales a los hombres. Johnny non é tan malo e quiero deixar esa peli. Quiero una pistola para deixar azafranado el cáncer. Los tiempos pueden cambiar, pero yo no. Quiero una pistola para non facer marques juntando blanquinos e roxos. Ok, corral. Pero en el fondo, el problema é que non te prestaría saber para que quiero en verdad la pistola. Bueno, el siguiente poema fíjalo cuando no había crisis, ni siquiera brotes verdes, esos que nos decían, que era la época de, bueno, cuando inauguraban Alas, de Asas, Venturo. Parecía que no pasaba nada cuando se levantaron los suburbios de París. Antes este poema llamase Villiers de Bel, en honor a esos suburbios. Ahora, visto lo visto, viviendo lo que nos espera, podría llamarse Ciñera, Carrio, La Pola, Caborana,
Nesta viesca escura empiezan a crecer frutos extraños y musolos que tendrían. Escapó la braveza, solo quedaron los garras. El candil rompió una noche de borrachera, ya no salen espalladas. 17, ni siquiera han doblados, asusten güey a nadie. Pero espera, algo está pasando. Viene una luz del fondo de la calle. Hay una luz en Asturias. La lucha sin tradición no sería posible. Por eso la cultura asturiana sigue viva y demostrando, grupos como el que viene a continuación nos enseñan que es posible conjugar arte, tradición y belleza. Ya desde los tiempos de Sériba nos daban ganas de escuchar la música que nos hace soñar. Con todos ustedes, DRD. Bueno, muy buenas. Esperemos que os preste a nuestra colaboración, que para eso estamos aquí, para echar un gabito a, pues bueno, a lo que tiene que ser, y en realidad tendría que haber mucha más gente aquí, para mí. Así que ya sabéis. Para otra vez que vuelva a haber una de estas, que haya buena participación, que se necesita, hay falta siempre. Así que, pues nada, el nuestro granito de arena aquí está y vamos a tocar, que para eso venimos.
a gente que realmente nos damos cuenta de que si hubieran nacido en otro sitio serían muchísimo más conocidos. El siguiente artista es un compañero, un camarada, realmente una gran persona. Mezclar sensibilidad, combatividad y solidaridad no suele verse muy a menudo. Por eso, cuando el siguiente artista aceptó venir a actuar de forma solidaria, al igual que los demás, nos alegramos muchísimo. Pues es de esas personas de las que realmente merece la pena conocer. Miguel Pix. Esto falla así, se ve. Bien, yo creo que ya no se me corta. Bueno, lamentablemente no está llena la sala, el auditorio. Lamentablemente, pero aún así yo quiero daros un aplauso a todos vosotros por vuestra solidaridad. Y otro, por favor, para mis compañeros del comité, sí, para mis compañeros que organizaron esto. Bueno, yo me presento un poco porque no soy un artista al uso, hago mil cosas y ando girando por toda España haciendo un recital de poesía audiovisual. Y ese recital intenta remover las conciencias y darnos cuenta a todas las personas que la lucha, la misma que Samira, la misma que vuestra familia tenéis, la tienen todos y cada una de las personas que están no solo en este estado llamado España, no solo en este país llamado Asturias, sino en este mundo, gracias a la avaricia de unos cuantos y sobre todo gracias a la pasividad nuestra. Yo soy la mosca cojonera que vengo a tocarlos. Y presentado esto, empecemos pues. Voy a hablaros de la vuestra tierra, de la mía. Esto voy cantándolo por ahí, por todas partes. Patria vendida, llámase este tema. De donde vengo, huele a hierba mojada, al agua que nunca faltó, ni en los sueños ni en las pisadas, ni siquiera aquí, adentro del alma densa, que retiene por quién sabe cuánto tiempo esas voces que arrastra el viento, una y otra vez, ahora y luego, y siempre en la calma, este verde y este gris que tanto apacigua mi alma, y esas crestas que rasgan los sueños, de ese cielo siempre vestido que sueña con el azul desnudo, pues algún día le dará una tregua al agua. Verde que pisaron pies que sabían del camino bravo, tierra mojada en los prados, vida siempre adelante, gentes de cálida sangre, ríos y valles creados por la mano de no sé qué Dios que aquel día estuvo inspirado. Asturias se llama esta tierra que llevo por siempre amando. Para mí son bienes preciados sus gentes, sus bosques, sus valles, sus ríos, sus montes y cada uno de sus verdes prados. Aunque haya Astures que pisen y pasen por este pequeño y bello universo sin saber de qué estoy hablando, sin tener el más mínimo cuidado. Pero el cielo siempre se cansa pronto de la ignorancia y la complicidad de abajo. De donde vengo el futuro no existe porque fue subastado. El pasado es consejo, aunque no hay ningún guaje aquí queriendo escucharlo. ¿Dónde está la gente joven? Astures que repiten dormidos, qué bella tierra he heredado.
aunque no sepan qué estoy diciendo, porque suelen hacerlo borrachos y muchos de ellos drogados. Y arremeten con sus actos contra la tierra verde, contra la mar, contra montes, ríos, valles y prados. ¿De dónde vengo, sabéis? De aquí. Pocos oídos hay ya que quieran escuchar las voces de ese Dios cansado. Antaño Astures muy bravos, vidas raudales hoy en venta, silencio de gente y urbo cansado, lamentos de motosierra, de venenos en ríos vertidos, de un turismo descontrolado, de esos fondos mineros mal gastados, de esa complicidad de todo el rebaño. Un Dios del que os estoy hablando, de cuyo nombre no puedo acordarme porque marchó al verso